Nos encontramos de nuevo, chicos. Les doy la bienvenida a nuestra clase número 4 de Ciencias Naturales. ¿Qué recordamos? La clase pasada hablamos de los residuos y de un proceso conocido como degradación. Recordemos que la degradación depende del material de los objetos y del ambiente. Mientras más húmedo, menos luz solar hay, pueden crecer más microorganismos y por lo tanto hacer que la degradación sea más rápida. Recordemos qué tipos de residuos hay. Tenemos los residuos orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos son todos los que provienen de origen vegetal y los inorgánicos son los que han pasado por el proceso de manufacturización, especialmente por la mano del hombre. Recordemos que hay residuos sólidos, sanitarios, que son todos los usados en limpieza, y los especiales, como las baterías y los focos. Específicamente, cada residuo debe de recibir un tratamiento diferente. Veamos un poco. ¿Qué vamos a aprender de la clase entonces? Que dependiendo de las características de los residuos, van a tratarse, almacenarse o desecharse de diferente manera. Los residuos inorgánicos, es decir, todos los que provienen del cartón, el vidrio, plástico, aluminio y que han pasado por el proceso de trabajo del hombre, se pueden reciclar, siempre y cuando no tengan materia orgánica. Esto significa que, por ejemplo, una botella de plástico limpia como esta se puede reciclar. Recordemos que el reciclaje es tomar esos productos, pasar por un proceso en maquinarias y generar uno nuevo, como el que tenemos aquí. Pero si esa botella tiene residuos de alimentos, por ejemplo, no se puede reciclar porque el proceso de separación y para dejar limpia la botella es muy costoso y es muy largo. Por esto, chicos, es importante guardar muy bien estas botellas y no solo guardarlas, también desecharlas adecuadamente en el lugar donde corresponde según su clasificación. Es decir, tenemos que clasificar y seleccionar los residuos. Separamos el plástico con el plástico, el cartón con el cartón, el vidrio con el vidrio y el papel con el papel, siempre y cuando no sea papel de residuo como del baño. ¿Qué estrategias hay para el manejo de los residuos, chicos? ¿Qué hacemos? Podemos seguir una pirámide de consumo y también aplicar la regla de las 3 R's, que consiste en la reducción, el reuso y el reciclado. Vamos a ver. Esta pirámide consiste en que en la parte de arriba lo que hay en menor cantidad es los residuos de un uso, es decir, tenemos que evitar estos. ¿Cuáles son? Los vasos, por ejemplo, cuando vamos a tomar un frappé y los popotes. ¿Por qué? Porque eso ya no se puede reciclar ni separar, simplemente se desecha y se almacena en el medio ambiente. También necesitamos, en el segundo lugar, consumir residuos orgánicos, si vamos a con inorgánicos, que si son necesarios, por lo menos se puedan reciclar o reutilizar. Por ejemplo, las botellas de plástico. Si voy a consumir esto, tengo que clasificar, separar la basura para que se le pueda dar otro uso y yo contamine menos. Finalmente, en la última parte de la pirámide, que es la más grande, la de más uso, es la de residuos orgánicos. ¿Por qué? Porque los residuos orgánicos se pueden juntar al terminar y se genera un abono o una composta, que esto sirve para los cultivos, ayuda a tener tierra con más nutrientes y producir frutos de mejor calidad. Como dijimos, los desechos orgánicos pueden convertirse en abono o composta. Aquí tenemos una tierra que ha sido abonada con productos de desechos orgánicos. Todo esto al degradarse se va a convertir en tierra y esa tierra se utiliza en los cultivos como abono.
También recordemos en qué consistía esta regla de las 3 R's. La reducción nos dice que utilicemos la menor cantidad de productos que contaminan o por lo menos utilizar alternativas que no dañen tanto. Por ejemplo, yo no necesito una bolsa de plástico para comprar y meter una manzana. Puedo eliminar la bolsa y llevarme la manzana sin bolsa o utilizar una bolsa de tela que yo pueda reutilizar. El reuso nos dice que podemos utilizar un recurso, un elemento, un desecho, ya sea en la misma función, por ejemplo, si es una botella le vuelvo a echar agua, o utilizarlo como otra cosa. Aquí una botella está siendo utilizada como un portalápices. Finalmente, el reciclado nos dice que esto no lo podemos hacer nosotros. Se utilizan maquinarias especiales para generar nuevos productos. Pero lo que sí podemos hacer es clasificar la basura para que las personas encargadas se encarguen de llevar estos residuos y se puedan reciclar. ¿Qué aprendimos en la clase de hoy? Que es importante clasificar la basura siempre y cuando ésta se pueda reciclar y reutilizar. Esto no aplica con los recursos, por ejemplo, sanitarios o las baterías, porque no se pueden volver a utilizar. Los residuos orgánicos se pueden utilizar, esto sí, sobre todo como abono y tener cultivos más ricos en nutrientes. ¿Qué tenemos de tarea? Realizar una investigación pequeña sobre cómo se manejan los recursos en México. Después, contestar en su libreta qué tipo de recursos se pueden reciclar, qué sucede con los que no se pueden reciclar o reutilizar, qué pasa con ellos. Finalmente, ¿cuáles son los beneficios de reutilizar o reciclar productos? ¿Qué ganancias hay, chicos? ¿Qué beneficios? Nos vemos la próxima clase.